Hay algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta, pero que casi todos los creyentes sienten en algún momento. Creen que Dios puede, pero dudan que Dios lo hará con ellos. Y eso no es lo mismo. Creer que Dios puede sanar es una cosa. Creer que Dios me sanará a mí, con este cuerpo, con esta historia, con todo lo que cargué y lo que hice mal, es otra. Creer que Dios puede restaurar una relación es una cosa. Creer que restaurará la mía, la que está tan rota que ya nadie a mi alrededor espera que mejore, es otra. Creer que Dios puede hacer milagros es teología. Creer que hará uno en tu historia, en esta historia, con esta situación específica, con todo lo que incluye, es fe. Y esa es la diferencia más importante que existe en la vida espiritual. Y esa diferencia, ese espacio entre creer que Dios puede y confiar en que Dios lo hará contigo, es exactamente donde viven la mayoría de los dolores espirituales más profundos. El que sabe que Dios salvó a otros pero que se pregunta en silencio si hay algo en él demasiado grande para que Dios también lo salve a él. El que vio respuestas para otros y no entiende por qué para él el silencio es la única respuesta visible. El que lleva meses, años de espera, y que ya empieza a pensar que quizás hay personas que simplemente no entran en esa categoría de lo posible para Dios. Hoy quiero decirte algo directo al corazón. No hay ninguna categoría donde tú estés que esté fuera del alcance de Dios. Ninguna. Y lo que sientes que es imposible en tu vida hoy es exactamente el tipo de situación donde Dios ha demostrado una y otra vez a lo largo de toda la historia que todo es posible cuando hay fe. Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo, no algunas cosas, no las cosas que tienen solución razonable. Todo, al que cree. Y la pregunta que ese versículo te hace hoy, no es si Dios puede, es si tú vas a creer. Confía, todo es posible para Dios. Querido hermano, querida hermana, hay algo que necesitas entender sobre por qué a veces la confianza en Dios se hace difícil. No es porque Dios falló, es porque la vida hirió. Y las heridas cambian el lente a través del cual se ve a Dios. Cuando algo no salió como oraste, cuando esperaste con fe y el resultado fue diferente al que pediste, cuando confiaste completamente y de todas formas llegó el dolor. Esa experiencia no desaparece con el tiempo y se queda como una voz que dice, quizás no es tan sencillo como dicen. Quizás hay condiciones que no se dicen. Quizás hay personas para las que eso funciona y personas para las que no. Y esa voz, aunque no venga de Dios, suena con una autoridad que la voz de Dios a veces cuesta superar. Porque la voz de la herida tiene evidencia, tiene recuerdos específicos, tiene fechas, tiene circunstancias concretas que parecen confirmar que para ti las cosas funcionan diferente. ¿Reconoces esa voz? Hoy Dios quiere hablarte precisamente ahí, no para ignorar lo que pasó, no para minimizar el dolor que dejó, sino para mostrarte que lo que interpretaste como el límite de lo posible en tu historia no era el límite de Dios, era el límite de lo que tus ojos podían ver en ese momento, porque hay una diferencia enorme entre el final de tu perspectiva y el final del poder de Dios. Tu perspectiva puede terminar, el poder de Dios no. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más altos, tan más altos como los cielos están por encima de la tierra. Lo que para ti se ve como un callejón sin salida, Dios lo ve desde arriba y ve la salida que no es visible desde donde tú estás parado. Lo que para ti parece el final de la historia, Dios lo ve como el capítulo que precede al giro que lo cambia todo. Lo que para ti es imposible, para Dios es solo el escenario donde está a punto de mostrar que todo es posible. Lo que para ti es el final, para Dios es solo el lugar donde el siguiente capítulo comienza. Confía, todo es posible para Dios, no solo para otros, para ti también, en esta historia, con todo lo que ella incluye. Y aquí está algo que nadie te dice, pero que el enemigo usa constantemente. Hay una diferencia entre confiar en la teología y confiar en la persona de Dios. La teología dice, Dios puede hacer milagros. La fe dice, Dios hará un milagro en mi historia. La teología es información, la fe es relación.
Y el enemigo no ataca tu teología, ataca tu relación. No necesita hacerte creer que Dios no existe, solo necesita convencerte de que Dios existe, pero que no está particularmente interesado en tu caso. Y lo hace de manera muy específica. Te muestra los milagros de otros y silencia los tuyos. Te hace sentir que el tamaño de tu problema supera el alcance de tu fe. Te recuerda cada vez que fallaste para convencerte de que esas fallas acumularon una deuda que impide que Dios actúe en tu favor. Y si no confrontas esas mentiras con la verdad específica de lo que Dios dijo, la confianza se erosiona, sin que lo notes del todo hasta que un día te das cuenta de que sigues orando, pero ya no esperas. Lentamente, silenciosamente, hasta que oras pero sin esperar, hasta que pides pero sin creer que llegará, hasta que vas a la iglesia pero por dentro ya diste por cerrado lo que creías que Dios haría. Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Él va delante de ti, no delante de la persona que nunca falló, no delante del creyente modelo que tiene todo ordenado, delante de ti, con tu historia completa, con todo lo que sabes que llevas. Él va delante, y el que va delante ya vio lo que viene, ya conoce el obstáculo antes de que tú llegues, ya preparó la salida antes de que necesites salir. Confía, todo es posible para Dios, incluso en tu historia, especialmente en tu historia. Déjame llevarte a una escena que tiene unos 2600 años y que describe exactamente lo que es recibir un diagnóstico que parece final. El rey Ezequías era uno de los mejores reyes que tuvo Judá. La Biblia dice de él algo que no dice de muchos. Segunda de Reyes 18, versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. No hubo otro como él. Un hombre de fe profunda, de obediencia real. Y ese hombre recibió un día la visita del profeta Isaías, con el mensaje más devastador que alguien puede escuchar. Segunda de Reyes 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Morirás. Y Ezequías hizo algo que podría haberse esperado de un hombre de fe profunda, pero también algo que dice mucho sobre la honestidad de su relación con Dios. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová. Volvió su rostro a la pared, se apartó, cerró lo externo, y habló con Dios directamente, no para cuestionar la autoridad del profeta, no para buscar una segunda opinión médica, para hablar con Dios. Versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró con gran lloro. No fingió que no le afectaba, no pretendió una espiritualidad que no sentía. Lloró, con todo lo que tenía. Y Dios respondió. Versículos 5 y 6. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. He visto tus lágrimas. Dios no dijo que las lágrimas de Ezequías lo convencieron de cambiar de idea. Dijo que las vio, y que oyó, y que sanaría. Lo que fue declarado como definitivamente cerrado, se convirtió en el inicio de 15 años más de vida y propósito. Lo que el profeta de Dios mismo había dicho que era definitivo, fue revertido por la misma voz que lo había declarado. No porque Ezequías fuera más fuerte que la palabra del profeta, sino porque Dios escucha las lágrimas de los que confían en Él incluso cuando la situación parece sellada. Hay algo en tu vida que alguien declaró como definitivo, un diagnóstico que parece final, una relación que alguien dijo que ya no tiene solución, una puerta que fue cerrada con la declaración de que no se va a abrir de nuevo. Ezequías te diría algo desde el otro lado de sus 15 años extras. Vuelve tu rostro a la pared, habla con Dios, no finjas que no duele. Llora si tienes que llorar, pero habla con Él, porque Él ve las lágrimas, y lo que Él puede decir después de que las ve supera todo lo que cualquier otro declaró antes. Confía, todo es posible para Dios, incluso lo que fue declarado imposible.
Pero hay algo más que necesitas entender sobre la confianza en Dios. Y es que a veces el mayor obstáculo para recibir lo que Dios tiene para ti no es la magnitud del problema. Es el orgullo que se niega a seguir las instrucciones de Dios porque no son las que esperabas. Hay un hombre en el Antiguo Testamento cuya historia lo ilustra con una precisión que duele un poco al leerse. Naamán, general del ejército de Siria, poderoso, reconocido, respetado por todos, y leproso. Segunda de Reyes 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Esa coma pequeña entre dos mundos que no deberían coexistir. Esa coma lo dice todo. Tenía todo lo que el mundo puede dar, y una sola cosa que lo mundo no podía quitar. Y cuando llegó a Eliseo buscando sanidad, llegó con toda la pompa de su posición. Caballos, carros, una carta del rey, una delegación completa. Y se paró frente a la casa del profeta esperando que Eliseo saliera a recibirlo con el protocolo que su rango merecía. Pero Eliseo no salió. Segunda de Reyes 5, versículo 10. Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Un mensajero, no el profeta en persona. Un mensajero con una instrucción que a Naamán le pareció una broma. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado. Se fue enojado. El que venía a ser sanado se fue enojado porque las instrucciones no se ajustaron a sus expectativas. Pensé que ciertamente saldría él a mí y estaría en pie e invocaría el nombre de Jehová su Dios y movería su mano sobre el lugar y sanaría la lepra. Así lo esperaba. Así debería ser. Y las instrucciones que llegaron no eran así. Lavarse en el Jordán, un río que para Naamán era menos impresionante que los ríos de Siria. Una instrucción que desde afuera no tenía la dignidad que su caso merecía. Y estuvo a punto de irse. Estuvo a punto de perder su milagro por no seguir las instrucciones que no se ajustaban a sus expectativas. Pero sus siervos tuvieron más sabiduría que él en ese momento. Versículo 13. Sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Si fuera una gran cosa, la harías. ¿Por qué no esta cosa sencilla?» Y Naamán escuchó, descendió al Jordán, se sumergió 7 veces, y versículo 14, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio, como la carne de un niño pequeño, la sanidad más completa que existe. No porque el Jordán tuviera poderes especiales, sino porque la obediencia a las instrucciones de Dios, aunque no las entendiera, abrió el camino para lo que era imposible. ¿Hay instrucciones de Dios en tu vida que no estás siguiendo porque no son como las esperabas? ¿Hay pasos que Dios te pidió dar que te parecen demasiado simples para el tamaño de tu problema? ¿Hay un Jordán en tu historia al que te niegas a descender porque esperabas algo más impresionante? El milagro de Naamán no estaba en el Jordán, estaba en la obediencia, y el tuyo tampoco está en las circunstancias perfectas. Está en confiar y obedecer las instrucciones que Dios ya te dio. Confía, todo es posible para Dios, pero a veces lo posible requiere que sueltes el control de cómo debería verse. Hay un momento en el ministerio de Jesús que suele contarse rápido, demasiado rápido para lo que realmente contiene. Una multitud enorme, más de 5,000 personas, y al final del día, lejos de cualquier ciudad, sin tiendas, sin comida, y los discípulos llegaron a Jesús con el análisis más razonable del mundo. Juan 6, versículos 5 y 6. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». La pregunta de Jesús no era una consulta logística, era una prueba. El texto mismo lo dice, esto lo decía para probarle. ¿Cómo vas a resolver lo que no tiene solución con los recursos que tienes? Y Felipe respondió desde la matemática. Versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No alcanza, hicimos los cálculos, no hay manera.
Y Andrés añadió algo que suena casi como una broma. Versículo 8 y 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? La pregunta más honesta que existe cuando lo poco que tienes se compara con lo mucho que se necesita. ¿Qué es mi fe para este tamaño de problema? ¿Qué son mis recursos para esta escasez? ¿Qué es lo que tengo para lo que se necesita? Y Jesús no respondió esa pregunta con información. La respondió con una instrucción. Versículo 10 y 11. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Tomó lo que había, no lo que debería haber, no lo suficiente, lo que había, 5 panes, 2 peces, y lo que era 5 se convirtió en suficiente para 5,000. Juan 6, versículo 12 y 13. Recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró, más que lo que comenzó. La multiplicación no ocurrió porque había suficiente para multiplicar. Ocurrió porque lo poco fue entregado. Esa es la clave que la historia contiene para ti hoy. Dios no espera que tengas suficiente para multiplicar. Espera que entregues lo que tienes. La fe pequeña entregada es más poderosa que la fe grande retenida. Los 2 peces entregados hacen más que los 20 peces que guardas porque sientes que no son suficientes para lo que se necesita. ¿Qué es lo poco que tienes hoy y que Jesús está esperando que entregues? No lo que crees que deberías tener para que funcione. Lo que tienes ahora, con lo que hay, desde dónde estás. ¿Cuál es tu ofrenda de 5 panes y 2 peces? ¿Qué fe pequeña, qué confianza temblorosa, qué obediencia imperfecta estás reteniendo porque no te parece suficiente? Entrega lo que tienes y observa lo que Jesús hace con eso. Confía. Todo es posible para Dios, y lo posible a veces comienza con lo poco que entregaste. Y hay algo más que necesitas saber sobre la confianza que produce milagros. El milagro de los 5 panes no comenzó cuando Jesús tomó el pan. Comenzó cuando el muchacho soltó lo que tenía. Porque mientras el pan estaba en sus manos, era solo pan. Cuando estuvo en las manos de Jesús, se convirtió en el ingrediente de uno de los milagros más grandes que la multitud había visto. Eso lo cambia todo. No el tamaño de lo que tienes. ¿A quién se lo das? Y hay algo que ese muchacho hizo que necesita ser nombrado. El texto no lo dice directamente, pero implícitamente está ahí. Ese muchacho se quedó sin comida. No guardó una parte, no entregó lo que le sobraba, entregó lo que tenía. Su almuerzo completo, para alimentar a gente que no conocía. Eso es confianza, no la que calcula cuánto puede soltar sin quedar en riesgo, la que suelta todo porque confía en que el que recibe proveerá de vuelta. Y Jesús no solo alimentó a la multitud, no fue exactamente un milagro, y se terminó. Versículo 12. Recogieron los pedazos que habían sobrado, 12 cestas llenas, 12. Una por cada discípulo que había llegado con el análisis de que no había suficiente. Como si Dios quisiera que cada uno de ellos se fuera con una cesta llena como respuesta a su propio análisis de escasez. Al muchacho le quedaron 12 cestas, porque cuando confías con todo, lo que recibes de vuelta supera lo que entregaste. Siempre. Deuteronomio 2, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. En 40 años de desierto, en 40 años de proceso, en 40 años de lo que desde afuera parecía que no era suficiente, nada te ha faltado. Eso es lo que Dios puede decir sobre el proceso de cada uno de sus hijos que confía en Él. No que fue fácil, no que fue el camino más corto, no que no hubo dificultad real, sino que en el proceso, con todo lo que incluyó, con los momentos que dolieron y los que costaron, nada faltó, porque Él estaba ahí, y el que está ahí se encarga de lo que falta. Puedes mirar hacia atrás en tu historia y encontrar el momento donde Dios proveyó lo que necesitabas en el momento que lo necesitabas, en el momento que lo necesitabas, no en el tiempo que tú querías, ni en la forma que calculabas, en el momento que lo necesitabas, cuando la necesidad era real, cuando el recurso humano había llegado a su límite.
justo ahí. Esa memoria es la base para la confianza que el futuro va a requerir. El Dios que proveyó antes, puede proveer ahora. El Dios que estuvo en el desierto de los 40 años, sigue siendo el mismo en el desierto que estás atravesando hoy. Y nada te faltará. Confía. Todo es posible para Dios. Hay algo que también necesita ser dicho sobre la espera larga, porque hay personas que llegaron a este mensaje no después de unos meses de espera, después de años, y en esos años, la confianza ha tenido altibajos. Ha habido días donde fue genuina y profunda, y ha habido días donde era la última cosa que el corazón sentía. Y si eso te describe, quiero que sepas algo. La fe que sobrevivió los altibajos de años es más sólida que la fe que nunca fue probada. No más cómoda, más sólida, porque fue probada en el fuego y siguió siendo fe. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro. El oro se prueba con fuego, tu fe también. Y lo que sale del fuego no es fe destruida, es fe purificada, más real, más profunda, más capaz de confiar. Si llevas años en el proceso, no concluyas que la duración del fuego es señal de que algo falló. Puede ser la señal de que lo que Dios está formando en ti requiere una calidad que solo se produce en ese tipo de proceso. Y lo que forma, lo forma para siempre. Y aquí quiero pausar un momento, porque quiero compartirte algo que llegó a este canal. No un testimonio fabricado para impresionar, una historia real de alguien que encontró exactamente lo que Dios quiere que tú encuentres hoy. Carolina llevaba 4 años trabajando en la misma empresa, haciendo bien su trabajo, siendo fiel en lo pequeño, creyendo que Dios tenía algo más para su vida, pero nada parecía avanzar. Y llegó un día donde recibió la notificación que más temía: reducción de personal, su cargo eliminado, y con esa carta llegó también la voz que ya conocía. ¿Ves? No es para ti. Eso que creías que Dios tenía para ti, no era cierto. Y esa noche Carolina no oró de la manera que siempre oraba. Esa noche abrió su Biblia sin saber a qué página ir, y la página donde se abrió tenía estas palabras. Marcos 9, versículo 23. Al que cree todo le es posible. Y Carolina hizo algo muy simple. Cerró la Biblia y dijo en voz alta en medio de su cuarto vacío: Señor, no entiendo, pero confío. Solo eso, no una oración elaborada, no declaraciones espectaculares. Solo, no entiendo, pero confío. Y en los días siguientes algo que ella no había buscado llegó. Una llamada de una empresa que había visto su perfil meses antes y que justo en ese momento necesitaba exactamente lo que ella podía ofrecer. Un cargo mejor del que tenía, en un área que siempre había querido explorar pero que nunca había tenido la oportunidad de tocar, con personas que la tratan con la dignidad que en el lugar anterior no recibía. Y Carolina me escribió algo que quiero que escuches con todo lo que eres. Escribió: entendí que Dios no tardó. Estaba esperando que yo soltara lo que me impedía recibir lo que ya tenía preparado. Dios no está tardando. A veces está esperando que sueltes lo que tienes aferrado para poder darte lo que ya preparó. No porque seas indigno, sino porque lo que preparó requiere manos abiertas, y las manos que todavía aprietan lo que tienen no pueden recibir lo que viene. Confía, todo es posible para Dios, incluso lo que esta semana parecía el final de algo. Hay una historia en la Biblia que contiene uno de los actos de fe más valientes que existe. No fue un guerrero en el campo de batalla, fue una mujer en un palacio. Esther, reina de Persia, pero no por nacimiento, era judía, huérfana adoptada por su primo Mardoqueo, y llegó al trono por una serie de circunstancias que solo la providencia de Dios puede explicar. Y había llegado a un momento donde todo lo que amaba estaba en peligro. Su pueblo estaba condenado a muerte. Un edicto firmado por el rey que ordenaba el exterminio de todos los judíos en el imperio. Y Mardoqueo le dijo algo que es una de las declaraciones más poderosas de todo el Antiguo Testamento. Esther 4, versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
Y quién sabe si para esta hora, quizás no llegaste a donde estás por accidente. Quizás todo lo que viviste, todo lo que atravesaste, todo el proceso que te trajo hasta aquí, fue exactamente la preparación para el momento que ahora enfrentas. Pero el problema era que acercarse al rey sin ser llamado era pena de muerte. Ni siquiera la reina podía entrar a la presencia del rey sin ser invitada. Y Esther tenía que hacer exactamente eso. Esther 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esa declaración tiene el peso de alguien que ya calculó el costo y decidió que la obediencia vale más que la seguridad, que el propósito vale más que la protección personal, que confiar en Dios en el momento donde más cuesta es exactamente lo que ese momento requiere. Y Esther entró, sin invitación, sin garantías, con solo la confianza de que Dios, el que la había puesto ahí, no la dejaría sola en ese momento. Y el rey extendió el cetro de oro, la señal de que podía acercarse, la señal de que era bienvenida, la señal de que lo que parecía suicida era exactamente lo correcto. Y a partir de ese momento lo que era un edicto de muerte para todo un pueblo fue revertido. Hay algo en tu vida donde Dios te está invitando a entrar sin garantías. Hay un paso de obediencia que se parece al de Esther, donde la situación dice que no tienes permiso de avanzar, donde las circunstancias dicen que es demasiado arriesgado, donde el miedo dice que si lo haces puedes perder, pero donde Dios dice, yo te puse aquí para este momento. Y quién sabe si para esta hora llegaste donde estás. La confianza de Esther no se basaba en que tenía garantías de que iba a salir bien. Se basaba en que conocía al Dios que la había puesto en ese lugar. Y ese conocimiento fue suficiente para dar el paso que sin ello habría sido imposible dar. Y ese Dios es el mismo que te puso a ti donde estás hoy. Confía. Todo es posible para Dios, incluso entrar sin permiso cuando Dios es quien te invita. Quiero hablarte ahora de algo que bloquea la confianza de manera silenciosa y que muy pocas personas identifican como el verdadero problema. No es la falta de fe teórica, es el control, el hábito de confiar en Dios dentro de los límites de lo que puedes controlar, y de retomar el control cuando la situación se sale de esos límites. Hay personas que confían en Dios para las cosas pequeñas y que sin darse cuenta tienen una división interna no declarada. Las cosas pequeñas, de Dios. Las cosas importantes, mías. Porque si salen mal, el costo es demasiado. Las cosas que no cambiarán mucho si salen mal, de Dios. Las cosas que si salen mal me destruyen, mías. Y desde esa división la confianza real nunca llega a los lugares donde más se necesita. Porque los lugares donde más se necesita son exactamente los que el corazón, en su intento de protegerse, decide no soltar. Y en esa contradicción se pierde la confianza más profunda. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En todos tus caminos, no en los caminos donde ya tienes el control, en todos, incluyendo los que te aterran más, incluyendo los que tienen más en juego, incluyendo los que no sabes cómo saldrán, en todos, porque es en esos caminos donde enderezar las veredas requiere a alguien más poderoso que tú. Y Dios no endereza los caminos que tú insistes en controlar, no porque no quiera, sino porque el control que ejerces se convierte en el obstáculo entre tú y la ayuda que Él quiere darte. Hay algo en tu vida que dices que le confías a Dios pero que en realidad sigues controlando. Hay una situación que pones en manos de Dios en la oración, pero que luego recoges con tus propias manos durante el día. Esa es la grieta donde la confianza se pierde, no en el momento grande de rendición, en los momentos pequeños donde lo recoges. Calma ese impulso de control. Reconócelo en ese camino también, y confía, todo es posible para Dios cuando le das espacio para actuar. Hay algo más que necesitas entender sobre la confianza en Dios que tiene el poder de transformar completamente la experiencia de esperar. Y es que el silencio de Dios nunca es vacío. Hay momentos en la vida de fe donde la respuesta no llega inmediata.
donde oras y el cielo parece quieto, donde esperas y no hay señales visibles de que algo se mueve. Y en ese silencio, la tentación más grande es concluir que Dios no está escuchando, o que está escuchando pero no va a responder, o que está esperando que hagas algo más antes de responder. Pero hay una historia que deshace todas esas conclusiones. Pedro estaba en la cárcel, preso por Herodes, con la intención de ser ejecutado, y la iglesia oraba. Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, oraban sin parar, y Pedro dormía, no del lado de afuera, dentro de la cárcel, encadenado entre dos soldados, con dos cadenas, con guardas frente a la puerta, y dormía. Hechos 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, la noche anterior a su ejecución probable. Y Pedro dormía. Eso no es indiferencia, es confianza. La confianza de alguien que ya no está cargando el peso de la situación, que sabe que hay alguien más encargado. Y en esa noche que para todos parecía la más oscura del proceso, llegó el ángel, el resplandor, el toque en el costado, las cadenas que cayeron solas, las puertas que se abrieron solas. Hechos 12, versículos 7 al 10. Todo eso, en una noche. La misma noche que por fuera parecía que todo estaba sellado. Pero había algo que la cárcel no podía encadenar, las oraciones. Y había algo que la ejecución programada no podía detener, el plan de Dios. Y la fe de Pedro dormida en paz entre las cadenas era la expresión más poderosa de confianza que existía en esa cárcel. Puedes dormir en paz mientras tus cadenas todavía están. Puedes descansar en la certeza de que Dios actúa aunque tú no veas el movimiento. Porque el ángel llegó mientras Pedro dormía, no mientras Pedro hacía algo para ayudar, mientras descansaba. La confianza que duerme en paz en medio de las cadenas tiene el poder de recibir la liberación que la ansiedad que se desvela toda la noche analizando la situación nunca podría producir. Confía, todo es posible para Dios, incluso en la noche que parece la más oscura del proceso. Y ahora pon tu mano en tu corazón, cierra los ojos si puedes, y recibe esta oración como tuya. Padre Celestial, hoy vengo ante ti en nombre de cada persona que escucha este mensaje, de cada corazón que en algún momento creyó que Dios puede, pero dudó que lo haría con ellos, de cada alma que llevan tiempo esperando una respuesta que todavía no llegó de la manera que esperaban, de cada uno que recibió un diagnóstico que parece final y que necesita escuchar lo que le dijiste a Ezequías. Señor, habla hoy sobre cada corazón que escucha. Di lo que necesita recibir desde el cielo. Confía. Todo es posible para Dios. Padre, sobre el que está a punto de perder su milagro por orgullo como casi lo perdió Naamán, habla hoy. Dale la sabiduría de los siervos que le dijeron, si fuera una gran cosa la harías. Que sigan las instrucciones, aunque no entiendan por qué son esas y no otras. Que obedezcan aunque no les parezca suficientemente impresionante. Señor, sobre el que está en su cárcel de Hechos 12, con las cadenas puestas y la ejecución programada, dales la paz de Pedro, la que duerme aunque las cadenas estén, la que descansa aunque la situación presione, la que confía en que el ángel llegará aunque todavía no lo vean. Padre, sobre el que está parado frente a su entrada sin permiso como Esther, da la valentía, que entren aunque cueste, que digan, si perezco, que perezca, pero que entren confiando en que el cetro será extendido, que tú los pusiste ahí para este momento. Señor, sobre los 5 panes y 2 peces que alguien tiene en las manos hoy y que no entrega porque le parece demasiado poco para lo que se necesita, habla. Que lo entreguen, que suelten lo que tienen, que confíen en que lo que tú haces con lo poco supera todo lo que ellos podrían hacer con lo mucho. Padre, declara sobre cada uno que escucha lo que Jesús declaró en Marcos 9, versículo 23. Al que cree todo le es posible, no algunas cosas, todo, no para otros, para ellos en esta historia, con todo lo que ella incluye, que esa certeza entre hoy de manera que ninguna duda pueda sacar. Gracias, Padre, gracias porque ninguno de los que escuchan está en una categoría donde lo posible no aplica.
Gracias porque lo que Ezequías recibió, lo que Naamán recibió, lo que Pedro recibió, lo que Esther recibió, está disponible para cada uno de ellos también. Gracias porque la fe pequeña entregada es suficiente. Gracias porque vas delante. Y delante tuyo, todo obstáculo se convierte en el escenario donde muestras que todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que te vayas, quiero que te lleves esto, no como información, como la declaración más importante que puedas hacer hoy. Confío. Todo es posible para Dios, no para los perfectos, no para los que nunca fallaron, no para los que tienen una historia de fe sin grietas, para los que creen, y creer no es tener certeza de todo. Es elegir confiar en quien tiene la certeza de todo, como Ezequías que volvió su rostro a la pared y lloró, como Naamán que bajó al Jordán, aunque no le parecía suficiente, como Esther que entró, aunque podía costarle la vida, como Pedro que durmió aunque tenía las cadenas, como el muchacho que entregó sus 5 panes y sus 2 peces, aunque no alcanzaban para nada, como Carolina que en su cuarto cerró los ojos y dijo, no entiendo, pero confío. Esa es la fe que mueve lo imposible, la tuya, hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Confía, todo es posible para Dios. Escribe en los comentarios, confío, todo es posible para Dios en mi vida. Y comparte este video, porque hay alguien que conoces que hoy también está en esa línea entre creer que Dios puede y atreverse a confiar en que lo hará con ellos. Y tal vez este mensaje es exactamente lo que necesitaban escuchar hoy. Que el Señor te bendiga, que la fe que llevas sea renovada hoy, que lo que parecía imposible en tu vida comience a moverse. Confía, todo es posible para Dios. En tu historia, hoy, amén.